Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Lo que voy a hacer en este video sí es explicarles suma y resta de números enteros, con algunos ejemplos, así podemos resolver la nueva actividad. Nos vamos a ir a este PowerPoint. Bien, vamos a ver la suma y resta de números enteros a partir de algunas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo en situaciones de kiosco, ¿sí? El problema nos dice, Marcos fue al kiosco con 50 pesos para pagar, compra un chocolate que salía 40 pesos, pero ya le debía de antes al kiosquero 30 pesos. Entonces nos preguntan cómo representamos esta situación. Fijémonos, por un lado tenemos, fue con 50 pesos, sí, compró un chocolate que salía 40, entonces le restamos 40 y además le debía al kiosquero 30 pesos de antes. Entonces a todo eso le restamos 30. Y ahora resolvamos, a ver, 50 menos 40, eso nos da 10, ¿sí? Entonces esto nos quedaría 10 menos 30. Pero ahora esto lo podemos pensar como, bueno, tengo 10 a favor, ¿sí? Pero 30 que debe, entonces sigue debiendo un total de 20 pesos, ¿está bien? Si paga 10 pero debía 30, entonces sigue debiendo 20 pesos. Y entonces ese deber algo se representa como menos 20 en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la siguiente? Nos dice, Marcos volvió al kiosco al día siguiente con 100 pesos. Compró paquetes de galletitas por 140 pesos. Y además le debía al kiosquero 20 pesos, ¿sí? Por lo que representamos acá. Entonces, ¿cómo se representa eso? Bueno, en primer lugar, fue con 100 pesos, ¿sí? Entonces ese 100 es positivo. Compro paquetes de galletitas por 140, entonces a ese 100 hay que restarle 140. Y a su vez hay que restarle los 20 que ya debía, ¿está bien? Entonces, bueno, resolvamos de a poco. Tiene 100, pero debe 140, entonces sigue debiendo un total de 40 pesos, ¿está bien? Y eso se representa como menos 40. Y ahora le agregamos este menos 20, entonces debe 40 y también debe 20 pesos, entonces debe un total de 60 pesos. Y eso se representa como menos 60. Veamos otra situación más. La hermana de Marcos fue al kiosco a comprar yerba con 150 pesos, pero la yerba salía 200 pesos. ¿Cómo representamos esta situación? Recordando que ya debían, por el problema de recién, 60 pesos. Y fíjense, tenemos 150 pesos es con la plata con la que va a comprar, pero la yerba sale 200. Entonces a ese 150 le restamos los 200 y a su vez, como ya debían 60 pesos, le restamos los 60. Y ahora resolvemos estos dos primeros. Bueno, tengo 150 a favor, pero debo 200, entonces sigo debiendo 50 pesos. Y eso se representa como menos 50, ¿sí? Y ahora, como debe 50 y a la vez debe 60, ¿sí? Por la situación anterior, entonces debe un total de 110 pesos. Este 110 sale de hacer 50 más 60, ¿sí? Ese es el total que debe. Entonces, bueno, finalmente, dice, se decidieron por pagar todas las deudas, fueron al kiosco con 200 pesos y el kiosquero les dijo que hasta el momento debían 110 pesos. Entonces, para representar esa situación nos quedaría 200 menos 110, ¿sí? Y esta es una resta entre positivos, nos queda un total de 90, a favor, ¿sí? Entonces, ese a favor es un número positivo, no hace falta ponerle el signo más. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar primero con la suma y después vamos a la resta. En la suma, fijémonos cómo resolvemos esto o cómo lo podemos pensar como lo pensamos en el kiosco. Por ejemplo, si tenemos menos 2 más menos 3. En el kiosco estamos diciendo, bueno, debo 2 pesos y a eso le agrego que debo 3 pesos, entonces voy a deber un total de 5 pesos y eso se representa como menos 5, ¿sí? Después, si debo 8 pesos y le agrego que debo 4 pesos, debo un total de 12 pesos, eso es menos 12. Después, si debo 10 y a eso le agrego que debo 5, entonces debo un total de 15 pesos, ¿sí? Y así con el resto. Menos 20 más menos 12 nos queda menos 32
Y menos 9 más menos 20 nos queda menos 29. Veamos estos ejemplos de acá. Ahora tenemos un número negativo y un número positivo. Bueno, pensémoslo igual que antes. Debo 2 pesos y voy a pagar con 3 pesos, entonces el kiosquero me da un vuelto de 1 peso. Quiere decir que es 1 peso a favor. Entonces es un número positivo. El que sigue, fíjense, 8, tengo 8 positivo y le sumo menos 4, ¿sí? Sumarle menos 4 es lo mismo que restar 4. O piensen que voy a pagar al kiosco algo que sale 4 pesos y yo lo pago con 8 pesos. Me va a dar un vuelto de 4 pesos, por lo tanto me queda 4 pesos. Después tenemos menos 10 más 15, ¿sí? Esto le podemos pensar al revés, le podemos pensar como 15 menos 10. Y eso es 5 positivo. Después tenemos menos 20 más 22, la podemos pensar como 22 menos 20, nos queda 2 positivo. Y 9 más menos 2, de nuevo, tengo 9 a favor y debo 2 pesos, ¿sí? Me quedan 7 a favor. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que estamos viendo acá es que cuando hay un número negativo y un número positivo, el resultado se obtiene de restar. Fíjense que este 1 sale de hacer 3 menos 2. Este 4 sale de hacer 8 menos 4. El 5 sale de hacer 15 menos 10. ¿Sí? Y así sucede con el resto. Y es positivo porque el resultado, porque es más grande, fíjense, el número positivo. Por ejemplo, entre el 15 y el menos 10 es más grande el 15 y es positivo el 15, entonces el resultado también va a ser positivo. Y así lo podemos pensar para cada uno de ellos. Bueno, acá es lo mismo, nada más que al revés. Ahora, el que es más grande es el número negativo, ¿sí? Más grande en cuanto a módulo, a su valor absoluto. Por ejemplo, pensémoslo como en el kiosco. Tengo 2 pesos, pero debo 3, voy a seguir debiendo 1 peso. Acá, debo 8 pesos y pago con 4 pesos, y bueno, voy a seguir debiendo 4, menos 4. Debo 10 y pago con 5, voy a seguir debiendo 5, ¿sí? Y así con los otros dos. Y acá lo que estamos viendo es que, de nuevo, este resultado se obtiene de la resta. Fíjense que 3 menos 2 es 1, 8 menos 4 es 4, 10 menos 5 es 5, pero los resultados son negativos. Son negativos porque en este caso es mayor el número que tiene un signo menos. Fíjense que acá el 3 es mayor que 2 y 3 tiene un menos. Acá el 8 es mayor que el 4 y el 8 tiene un menos. Entonces el resultado va a ir con menos, ¿sí? Bien. Y las restas, bueno, lo podemos pensar igual que en la suma. Por ejemplo, si tenemos 2 menos 10, ¿sí? Eso lo podemos pensar como, pago 2 pesos, pero debo 10 de antes. Entonces voy a seguir debiendo 8 pesos, y eso es menos 8. Fíjense acá, 10 menos 20. Pago con 10 pesos, pero debía 20, entonces voy a seguir debiendo 10 pesos. 5 menos 35 nos queda menos 30, 8 menos 40, menos 32 y 6 menos 30, menos 24. De nuevo, este 8 se obtiene de restar, ¿sí? 10 menos 2 lo resto. 20 menos 10, 10. 35 menos 5, 30. Y así con el resto. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos los dos negativos? ¿Sí? Acá lo vamos a pensar igual que en la suma cuando había un más acá al medio. Decimos que debo 2 pesos y también debo 10 pesos, entonces debo un total de 12 pesos. Después debo 10 pesos y también debo 20, debo 30, o sea, menos 30. Después menos 5, menos 35, menos 40. Menos 8, menos 40, menos 48. Y menos 6, menos 30 es menos 36. Tengan en cuenta que acá cuando los dos son negativos, el resultado se obtiene de sumar, ¿sí? Fíjense que acá hacemos 2 más 10, 12, pero el resultado sigue siendo negativo. 10 más 20, 30. 5 más 35, 40, ¿sí? Entonces estas son reglas que podríamos aplicar para cada uno de los círculos que estamos viendo. Y esto sí es algo en particular cuando tenemos dos signos menos juntos. Fíjense que acá tenemos la 10 menos el número menos 2, el número negativo menos 2. Estos dos signos menos se convierten en un signo más, ¿sí? Siempre. Entonces acá es como si nos quedara 10 más 2 y eso es 12. Acá es como si tuviéramos 20 más 10, 30. 35 más 5, 40. 40 más 8, 48 y 30 más 6, 36, ¿sí? Fíjense que en estos casos lo que hacemos es sumar.
10 más 2, 12, 20 más 10, 30, ¿sí? 35 más 5, 40, y así con el resto. Y por último, si tenemos, por ejemplo, menos 10 menos menos 2. Dijimos que estos dos menos hacen un más. Entonces tendríamos menos 10 más 2. Y bueno, es como si yo debo 10 pero pago 2 pesos, voy a seguir debiendo, pero menos. Voy a deber 8. ¿Sí? Acá, debo 20 pero pago con 10, voy a seguir debiendo 10 pesos. Debo 35 y pago con 5, voy a seguir debiendo 30 pesos. ¿Sí? Y así con el resto. En este caso lo que hacemos es restar. 10 menos 2, 8. 20 menos 10, 10. 35 menos 5, 30. Y así con el resto. Y bueno, en este caso es lo mismo, nada más que los resultados van a ser positivos. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos menos 2 más 10. Entonces, es más grande el número positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Después, menos 10 más 20 nos va a quedar 10 positivo. Menos 5 más 35, 30 positivo. ¿Sí? Y así con los otros dos. Bien, así que bueno chicos, espero que esto les haya servido para que puedan hacer las actividades. Cualquier duda, sí, me preguntan por Claro. Nos estamos viendo, que anden bien.